Durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi contaba con dos estructuras militares poderosas, pero distintas a la vez. La Wehrmacht, que eran las Fuerzas Armadas Alemanas, y las SS, una organización política, ideológica y militar que incluía a las temibles Waffen-SS. Aunque lucharon en casi los mismos frentes a excepción de África, la relación entre ambas fue mucho más compleja de lo que podría parecer. Hoy vamos a explorar esa relación. Cooperación, rivalidad, admiración, desconfianza y cómo terminó todo tras la guerra. Un retrato de la guerra interna dentro de la propia maquinaria militar del Tercer Reich de Hitler. Pero bien amigos, primero que nada hay que entender y diferenciar qué fueron la Wehrmacht y las Waffen-SS. Estoy casi seguro que la gran mayoría al escuchar Wehrmacht pensará únicamente en el ejército alemán, aquellos hombres de uniforme Feldgrau que arrasaron con Europa en los primeros años del conflicto. La Wehrmacht, sin embargo, fue el nombre que recibió el conjunto de las Fuerzas Armadas de la Alemania nazi entre 1935 y 1945. Estaba compuesta por tres ramas principales, el Heer, que vendría a ser el ejército, la Luftwaffe, que era la fuerza aérea, y la Kriegsmarine, que era la armada. Por su parte, las SS fueron una de las organizaciones más poderosas y temidas del régimen nazi. Inicialmente fundadas en 1925 como una pequeña guardia personal para Adolf Hitler, las SS evolucionaron bajo el liderazgo de Heinrich Himmler, en una fuerza de élite con múltiples funciones políticas, militares, ideológicas y represivas. Sin embargo, esta, al igual que la Wehrmacht, tenía su propia estructura. Las SS, encargada de tareas administrativas, vigilancia política, seguridad interna y promoción de la ideología nazi, sería el núcleo del aparato represivo dentro de Alemania, incluyendo la Gestapo, que era la policía secreta, y las SD, o servicios de inteligencia. Por otra parte tenemos a las Waffen-SS o SS armadas, la rama militar de las SS, formada por divisiones de combate que lucharon junto al ejército regular en casi todos los frentes de batalla. Aunque inicialmente eran una fuerza de élite, con el tiempo se expandieron y aceptó voluntarios extranjeros, variando en calidad y disciplina. Y finalmente las unidades de la Calavera SS. Estas unidades administraban los campos de concentración y exterminio, siendo directamente responsables de la implementación del Holocausto, incluido el asesinato sistemático de millones de judíos, gitanos, prisioneros políticos, discapacitados y otras minorías. Entonces tenemos a dos estructuras totalmente opuestas, pero comenzado el conflicto mundial con un mismo objetivo militar. Pero comencemos por el inicio de la guerra. En los primeros años del conflicto, las tropas de la Wehrmacht veían a las SS con una mezcla de recelo y arrogancia. Para los militares de carrera formados en academias tradicionales y de herencia prusiana, los miembros de las SS eran parvenus, advenedizos ideológicos con ambiciones políticas, más leales a Hitler que a la ética militar. Muchos oficiales los consideraban poco profesionales y sin formación táctica seria. Poco antes del conflicto había cierto apodo despectivo que los hombres de la Wehrmacht tenían para las tropas de las SS, y este era soldados de asfalto, buenos y sincronizados para los pomposos desfiles militares, pero vírgenes en el campo de batalla. Desde luego esta opinión fue cambiando con el transcurso de la guerra. En contraste, las Waffen-SS se presentaban a sí mismas inicialmente como una élite racial y combativa, dispuestos a ir más allá de los límites militares convencionales. Desde campañas como Polonia y Francia en 1939 y 1940, comenzaron a ganar reputación por su fanatismo, su férrea disciplina y su voluntad de sacrificio. Pero también fueron señalados por su brutalidad. Para muchos soldados de la Wehrmacht, la conducta de las SS en la retaguardia, incluyendo masacres y ejecuciones, dañaba la imagen del ejército alemán en su conjunto. A esto el general Blaskowitz hizo críticas muy duras debido a la brutalidad de los miembros de las SS en los territorios ocupados en Polonia. Si permitimos que estos actos continúen impunes, perdemos no solamente la guerra, sino el alma del ejército. Además de esto, los oficiales del ejército alemán cuestionaban la temeridad de los oficiales de las Waffen-SS.
Theodor Eicke, oficial al mando de la división SS Totenkopf, sería muy cuestionado por sus pares de la Wehrmacht durante la campaña de Francia. La división Totenkopf de las SS encajó terribles bajas en poco tiempo de combate. En mayo de 1940, Eicke lideró su división en la ofensiva contra Francia, atravesando rápidamente Holanda, Bélgica y llegando al frente francés, donde sus tropas lucharon ferozmente contra los anglo-franceses. Un ataque blindado puso en peligro su frente, sin embargo la intervención de la Luftwaffe evitó el desastre. En medio de estos combates en Francia ocurrió un incidente que le causó serias reprimendas a Eicke por parte de sus superiores del ejército. El general ordenó a sus tropas SS cruzar un canal, ignorando las órdenes de Hitler de frenar el avance. Los hombres de la división SS Totenkopf con fuertes bajas pudieron alcanzar su objetivo, solamente para, horas después, tener que abandonarlo por indicaciones del Estado Mayor del Ejército. Eicke tendría que volver a ordenar tomar esta posición que le costó de nuevo fuertes bajas entre oficiales y soldados. En total, durante la campaña francesa bajo el mando de Eicke, la división Totenkopf SS perdió en apenas unas cuantas semanas cerca de 300 oficiales y suboficiales, una completa sangría. Ante esto, su superior, el general Hopner de la Wehrmacht, lo calificó a él y otros oficiales SS como unos completos carniceros, indiferentes a las bajas de sus tropas, solamente enfocados en alcanzar sus objetivos. No obstante, a medida que la guerra avanzaba, especialmente en el frente oriental, esa rivalidad y opinión que había se volvió más ambigua. Las Waffen-SS comenzaron a demostrar eficacia táctica, y sus divisiones como la división Leibstandarte das Reich y Totenkopf combatían en primera línea, sufriendo bajas considerables. Algunos soldados de la Wehrmacht comenzaron a respetarlos por su dureza y valentía en combate, aunque el resentimiento en algunos no desapareció. Este sentimiento también era alimentado por las ventajas materiales y propagandísticas que gozaban las SS. Recibían en muchas ocasiones mejores armas, equipamiento más moderno y más atención de la prensa nacional socialista. Esto generó envidia entre algunas divisiones del ejército, que a menudo se veían abandonadas por el Estado Mayor. Algunos oficiales se quejaban en cartas y diarios personales de que la Wehrmacht luchaba con la sangre mientras las SS cosechaban la gloria. Por ejemplo, un soldado anónimo del Afrika Korps escribió lo siguiente en su diario: "Aquí en África luchamos contra los británicos como verdaderos soldados. No requerimos a esos psicópatas de negro de las SS para hacernos ganar". En el alto mando las relaciones eran frías. Generales como Guderian, von Manstein o Rommel desconfiaban profundamente del papel político de Himmler. Para ellos las SS eran un estado dentro del estado, con su propia estructura de mando, servicios de inteligencia y objetivos ideológicos. Más de una vez esta duplicación de funciones causó conflictos logísticos y estratégicos, especialmente en operaciones conjuntas. Von Manstein intentó siempre mantener a los altos oficiales de las SS fuera de sus operaciones militares. En sus memorias, aunque evita criticarlos directamente, deja ver su descontento por su comportamiento y notoriedad. Prefería que las decisiones operativas quedaran en manos de soldados profesionales y no de políticos armados. El general Heinz Guderian tenía también una opinión bastante crítica acerca de las SS. En sus memorias expresó desconfianza hacia ellos por su naturaleza política. Aunque reconocía su efectividad en combate, señalaba que su lealtad estaba más ligada a Hitler y a Himmler que a la cadena de mando militar profesional. No eran soldados como nosotros, eran fanáticos con uniforme. Aún así, en el campo de batalla, la línea entre la cooperación y la rivalidad era difusa. En batallas como Kharkov, Kursk o Normandía, oficiales de la Wehrmacht reconocían la fiereza de las divisiones SS, especialmente cuando estaban bien comandadas. El respeto se ganaba en combate, aunque las tensiones ideológicas seguían presentes, pero también había cierto miedo. Muchos soldados de la Wehrmacht sabían que enfrentarse o criticar abiertamente a las SS podía traer consecuencias. Las SS estaban ligadas al aparato represivo nazi.
la Gestapo, los campos de concentración y las purgas internas. Este poder paralelo generaba temor incluso dentro de las filas del ejército regular. Las diferencias también eran generacionales, culturales y sociales. Mientras muchos soldados del ejército venían de familias tradicionales, formadas en la vieja escuela militar prusiana, los jóvenes oficiales de las Waffen-SS eran adoctrinados desde la adolescencia en las juventudes hitlerianas. Esto creaba un abismo ideológico entre ambas fuerzas, uno pragmático, el otro fanático. Sin embargo, en los últimos años de la guerra, especialmente con las derrotas de 1943 y 1944, esa división a veces se diluyó y otras aumentó. El colapso del frente oriental forzó la cooperación total entre Wehrmacht y SS, pero era evidente que tras el ataque del 20 de julio de 1944 llamado Operación Valquiria, Hitler terminó por darle espalda al ejército y preferir a las SS. Un caso evidente se dio en las semanas previas a la ofensiva alemana en las Ardenas. La tensión entre la Wehrmacht y las SS llegó a un punto muy elevado cuando se hizo evidente que Hitler prefería mantener a salvo a estas últimas, mientras que las divisiones de la Wehrmacht eran enviadas a combatir a la vanguardia. El general Warlimont comentaba lo siguiente: se hacían muchos comentarios en el sentido de que las SS ya no se consideraban parte de la Wehrmacht, sino que ellos tenían su propia organización. Algunos ejemplos de esto fue cuando el general de las SS, Sepp Dietrich, quería que su sexto ejército Panzer sea denominado como sexto ejército Panzer SS, pero esta solicitud no sería satisfecha. El general Dietrich incluso se negó a que el general Kruse de la Wehrmacht sea su jefe de artillería. En su lugar, él deseaba que dicho puesto lo ocupase algún oficial de las Waffen-SS. Dietrich tuvo también discrepancias con el general Hasso von Manteuffel, un intrépido oficial de divisiones Panzer. Manteuffel afirmaba que el sexto ejército Panzer no era comandado por el oficial adecuado y que sus componentes no combatían con el mismo sentido del deber que las divisiones del ejército. La opinión de los soldados y oficiales de la Wehrmacht sobre las SS fue una mezcla de rivalidad profesional, discrepancia ideológica, temor político y en muchos casos respeto táctico. Al principio e incluso hasta el final, muchos los vieron como un cuerpo paralelo al ejército, fanático y arrogante, más tarde como combatientes eficaces pero excesivos. Sin embargo, la historia no perdona ambigüedades. Aunque muchos intentaron salvar la imagen de la Wehrmacht tras la guerra, hoy sabemos que la separación entre ambas estructuras fue más difusa de lo que se quiso creer. En el campo de batalla, en la retaguardia y en las sombras de la Europa ocupada, Wehrmacht y SS formaron juntas el puño de hierro del Tercer Reich. Bien amigos, hemos llegado al final del video de hoy. No olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte, comentar y recuerda que el señor YouTube activó la opción de super gracias y miembro del canal. Así que si quieres apoyar el esfuerzo de guerra del canal y de quien te habla, puedes donar el monto que tú desees. Nos vemos en un próximo video.